Papá, ya no eres necesario aquí. Vete a casa. Esas palabras las dijo mi hijo frente a toda la junta directiva mientras me quitaba mi gafete de fundador con sus propias manos, como si fuera un empleado cualquiera que acababa de despedir. Esa noche, sentado en mi estudio vacío con las luces apagadas, lloré abrazando los estatutos originales de la empresa que fundé hace 40 años, esos papeles amarillentos que huelen a décadas de sacrificio y que mi hijo nunca se dignó a leer completos. Pero lo que él no sabía mientras me humillaba y celebraba con champán su nueva presidencia en el salón de juntas que yo construí ladrillo a ladrillo, era que en esos documentos que ahora mojaba con mis lágrimas había una cláusula que yo escribí a mano en 1985, una sola línea en tinta azul que parecía insignificante. Una cláusula que en exactamente 72 horas iba a convertir su triunfo corporativo en la lección más devastadora y necesaria de su vida. Mi nombre es Don Rogelio Mendoza, tengo 72 años, y esta es la historia de cómo 40 años de silencio legal, paciencia infinita y una línea olvidada se convirtieron en la justicia más poderosa que un padre puede darle a un hijo que olvidó de dónde vino, quien lo crió, y sobre todo, quien realmente construyó el imperio que ahora creía suyo. Antes de contarte cómo una cláusula olvidada y 40 años de silencio cambiaron nuestra familia para siempre, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es construir algo con las manos y ver cómo otros se lo adjudican. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad me estás escuchando, porque esta historia de traición y justicia familiar trasciende fronteras. Lo que pasó en esas 72 horas nos enseñó que a veces el amor más difícil es el que debe enseñar humildad. Mis manos temblaban tanto que la pluma Mont Blanc que mi difunta esposa me regaló cuando fundamos la empresa en 1985 casi se me cae sobre los documentos legales que el notario había extendido frente a mí en su escritorio de caoba oscura que olía a cera de abeja y papeles viejos. Era martes por la tarde, 3 días después de que mi hijo me echara de mi propia fábrica, y ahí estaba yo, sentado en una silla de cuero gastado frente al licenciado Durán, un hombre de 60 años con lentes de media luna que me conocía desde que yo era un joven albañil con sueños demasiado grandes para mi cartera vacía. Sobre la esquina del escritorio, casi como testigo silencioso de lo que estaba a punto de hacer, descansaba una fotografía enmarcada en plata vieja que yo había traído conmigo sin saber muy bien por qué, una foto de mi hijo a los 5 años sentado sobre mis hombros el día que inauguramos la primera máquina de coser industrial. Ambos sonriendo como si el mundo fuera nuestro y nada pudiera separarnos jamás. El notario me miraba con una mezcla de lástima y respeto profesional, porque él sabía exactamente qué significaban esos papeles. Él había sido testigo 40 años atrás cuando yo, con apenas 32 años y las uñas todavía sucias de cemento, redacté los estatutos originales de Textiles Mendoza en este mismo despacho que ahora parecía más pequeño y más triste. Don Rogelio, me dijo con voz suave mientras señalaba la línea donde debía firmar, ¿está completamente seguro de esto? Una vez que active esta cláusula, no hay vuelta atrás. Miré la foto de mi hijo niño, ese niño que solía correr por los pasillos de la fábrica gritando, «Papá, papá, mira lo que hice», con sus manitas llenas de retazos de tela, y sentí como las lágrimas calientes me quemaban los ojos pero no las dejé caer porque ya había llorado suficiente en los últimos 3 días. ¿Cómo llegué a este momento? ¿Cómo es posible que un padre termine sentado frente a un notario a punto de activar una cláusula legal contra su propio hijo? La respuesta no estaba en esos papeles oficiales con sellos y firmas. La respuesta estaba en 40 años de historia que mi hijo nunca se molestó en conocer, en sacrificios que él nunca vio porque estaba demasiado ocupado construyendo su ego con los ladrillos de mi sudor. Tomé la pluma con mano firme finalmente, porque entendí en ese momento que lo que estaba a punto de hacer no era venganza, era educación. Era la última lección que un padre puede dar cuando todas las palabras ya se agotaron y solo quedan los hechos. El licenciado Durán deslizó hacia mí el documento principal, ese papel que contenía la cláusula número 7.3, una línea escrita a mano con mi propia letra de 1985 que decía, en caso de que el fundador sea removido de su cargo sin causa justa comprobada ante notario, todas las acciones de la empresa revertirán automáticamente a su nombre en un plazo de 72 horas. Mi hijo, en su arrogancia de MBA de universidad gringa, nunca leyó completos los estatutos originales, los consideraba documentos obsoletos de un viejo que apenas sabía firmar su nombre cuando empezó. Antes de firmar esos papeles que cambiarían todo para siempre, cerré los ojos en ese despacho silencioso y dejé que mi mente me llevara lejos, muy lejos, a una noche de diciembre de 1989 cuando mi hijo Rodrigo tenía apenas 7 años y se enfermó de escarlatina en plena temporada navideña,
justo 3 días antes de Nochebuena. Recuerdo que mi esposa Guadalupe entró corriendo a la fábrica a las 2 de la tarde, con el delantal todavía puesto y los ojos llenos de pánico, gritando que el niño ardía en fiebre y que el doctor Ramírez había dicho que eran 40 grados de temperatura, que teníamos que actuar rápido o podíamos perderlo. Dejé caer las telas que estaba inspeccionando y corrí a casa como nunca había corrido en mi vida. Sentí que mis pulmones iban a explotar y que mis piernas de albañil convertido en empresario no daban para más, pero el terror de perder a mi hijo me daba una fuerza que no sabía que existía dentro de mí. Cuando llegué a nuestra casa de adobe con techo de teja roja, encontré a Rodrigo en su camita de fierro pintada de azul cielo, temblando bajo 3 cobijas de lana, aunque afuera hacía un calor espantoso para ser diciembre. Su carita estaba roja como un jitomate maduro, los labios secos y partidos, y cuando abrió los ojos y me vio, extendió sus manitas pequeñas y dijo con voz ronca: «Papá, me duele todo». El doctor Ramírez, un hombre mayor con bigote blanco y manos suaves que olían a alcohol medicinal, me llevó aparte al pasillo y me dijo algo que todavía me congela la sangre cuando lo recuerdo: «Don Rogelio, solo podemos hacer lo humanamente posible. El resto está en manos de Dios. Si la fiebre no baja en 72 horas, prepárese para lo peor». Durante 3 días y 3 noches completas no me moví de su lado. Instalé una silla de palo junto a su cama y ahí viví como si el resto del mundo no existiera, como si la fábrica, los pedidos, las deudas, todo fuera absolutamente insignificante comparado con la respiración agitada de mi hijo. Guadalupe me traía café negro y pan dulce que yo apenas probaba, me cambiaba los paños de agua helada que poníamos en la frente del niño cada 20 minutos, me rogaba que descansara aunque fuera 1 hora, pero yo no podía, físicamente no podía alejarme de esa cama porque sentía que si lo hacía, si dejaba de vigilar su respiración irregular, él se me escaparía como humo entre los dedos. Le cantaba las mismas canciones de cuna que mi madre me cantaba cuando yo era niño en Oaxaca y dormíamos en petate sobre el piso de tierra, canciones viejas que hablaban de la luna y las estrellas y los ángeles guardianes. Le inventaba cuentos sobre un niño valiente llamado Rodrigo que se convertiría en el hombre más importante de todo Guanajuato, que construiría edificios altísimos y tendría una oficina con vista a las montañas, que haría que el apellido Mendoza fuera respetado y admirado en todo México. La madrugada del 4.º día, cuando todavía estaba oscuro afuera y los gallos apenas comenzaban a cantar anunciando un nuevo amanecer que yo rezaba poder ver junto a mi hijo, sentí que su frente estaba menos caliente. Toqué su carita con el dorso de mi mano callosa y áspera, esa mano que estaba acostumbrada a cargar bultos de cemento y no a acariciar mejillas de niños enfermos, y confirmé que la fiebre había bajado, que finalmente había roto después de 4 días infernales. Rodrigo abrió esos ojos color café que heredó de su madre, me miró con una claridad que no había visto en días, y con su vocecita débil y rasposa me preguntó: «Papá, ¿te quedaste conmigo toda la noche?». Yo, con la barba de 4 días creciéndome salvaje en la cara, con la camisa arrugada y manchada de sudor, con la espalda destrozada de dormir sentado en esa silla incómoda de palo, me agaché hasta quedar a la altura de sus ojos y le respondí mientras le acariciaba el cabello empapado en sudor: «Me quedé contigo 4 noches completas, mijo. Y me quedaré todas las noches que hagan falta en toda tu vida, hasta que seas tan grande y tan fuerte que ya no me necesites para nada». Él estiró sus bracitos flacos, esos brazos que se habían vuelto tan delgados durante la enfermedad que parecían de un muñeco de trapo, y me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien tan débil, hundiéndose en mi pecho como si quisiera meterse dentro de mí y quedarse ahí para siempre protegido. Y entonces dijo algo que grabé en mi alma con fuego: «Yo siempre te voy a necesitar, papá. Siempre. Tú eres mi héroe y cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas a mí». Guadalupe nos encontró esa madrugada abrazados en la camita azul, llorando juntos de alivio y de amor infinito, y tomó una fotografía con nuestra cámara Kodak desechable que todavía conservo en mi cartera, aunque está descolorida y tiene una mancha de café en la esquina superior. Pero hubo otro momento, años después, que también quedó grabado en mi memoria, aunque ese no tiene fotografía que lo documente, un momento que marcó el principio del fin de esa conexión padre-hijo que yo creía inquebrantable e indestructible. Fue en agosto de 2003, el día que llevé a Rodrigo al aeropuerto de León para que tomara su vuelo a Monterrey, donde había conseguido una beca completa para estudiar administración de empresas en el Tecnológico, esa universidad prestigiosa donde estudian los hijos de los ricos y los políticos importantes. Yo estaba tan orgulloso que durante semanas no hablé de otra cosa en la fábrica. Le contaba a todos mis trabajadores que mi hijo, el hijo de un albañil de Oaxaca que apenas terminó la secundaria, iba a ir a una de las mejores universidades de México.
Esa mañana me levanté a las 4 para lustrarle los zapatos cafés que le había comprado en Guadalajara, zapatos de piel genuina que costaron lo que yo ganaba en una semana, pero que valieron cada peso porque eran para mi hijo, para mi Rodrigo que iba a conquistar el mundo. Maneja 2 horas hasta el aeropuerto en mi camioneta Nissan vieja que ya tenía más de 10 años, pero que todavía funcionaba bien porque yo mismo le hacía el mantenimiento cada mes, y durante todo el camino Rodrigo iba callado mirando por la ventana, sin tocar el desayuno de gorditas con frijoles que Guadalupe le había preparado con tanto amor y envuelto en papel aluminio. Cuando llegamos a la terminal, cargué su maleta grande aunque él insistió en que podía hacerlo solo, y caminamos juntos hasta el área de documentación donde había muchachos de su edad con sus familias que se veían diferentes a nosotros, padres con trajes elegantes y madres con bolsas de marca que yo nunca podría comprarle a Guadalupe aunque trabajara 100 años. Uno de los compañeros de Rodrigo se acercó, un muchacho alto de piel clara y cabello engominado que vestía una playera polo y jeans de diseñador, y le dijo en inglés algo que yo no entendí pero que hizo reír a mi hijo. Entonces el muchacho me miró de arriba abajo, vio mis botas de trabajo, mi camisa de cuadros que Guadalupe me había planchado esa mañana con tanto esmero, mi sombrero de palma que uso desde hace 20 años, y le preguntó a Rodrigo en español con un tono que no me gustó nada, ¿él es tu chofer o algo así? Vi como la cara de mi hijo se puso roja, como sus ojos color café evitaban los míos, y escuché algo que me partió el corazón en 1000 pedazos aunque mi cara no mostró nada. Ah, no, él es mi papá. Tiene una pequeña empresa textil en San Miguel. Pequeña empresa. Como si los 40 empleados que daban de comer a 40 familias fueran poca cosa, como si las 3 naves industriales que construí con mis propias manos fueran insignificantes, como si el hecho de que yo hubiera empezado con nada y construido algo de la nada fuera motivo de vergüenza y no de orgullo. El muchacho rico asintió con indiferencia y se alejó, y entonces Rodrigo me miró finalmente, pero en esos ojos que antes me veían como a un héroe ahora había algo nuevo, algo que nunca había visto antes y que me dolió más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Había vergüenza, había incomodidad, había un deseo evidente de que yo desapareciera lo más rápido posible. ¿Cuándo dejamos de conocernos? ¿En qué momento exacto el niño que me abrazaba y me llamaba su héroe se convirtió en el joven que se avergonzaba de presentarme ante sus nuevos amigos de universidad cara? Intenté abrazarlo antes de que pasara a la sala de abordaje, pero él me dio un apretón de manos rápido y formal, como si yo fuera un conocido lejano y no el hombre que se desveló 4 noches seguidas rezando por su vida cuando la fiebre casi se lo lleva. Gracias por traerme, papá, me dijo con voz neutra mientras agarraba su maleta con prisa. Ya te llamo cuando llegue. Y desapareció detrás de las puertas automáticas de cristal sin voltear atrás ni una sola vez, sin darme ese último vistazo que yo tanto necesitaba, sin ese gesto pequeño que me confirmara que todavía éramos padre e hijo y no dos extraños cumpliendo un trámite obligatorio. Regresé a casa desde el aeropuerto con un nudo en la garganta que no se me quitó en días, pero esa noche, mientras Guadalupe dormía y yo me quedé despierto en la sala tomando tequila barato directo de la botella, algo me golpeó con la fuerza de un martillazo en pleno pecho. Yo también había hecho exactamente lo mismo con mi propio padre 30 años atrás. Había sido el mismo hijo ingrato y avergonzado que ahora era Rodrigo conmigo. Mi padre se llamaba Eusebio Mendoza. Era un hombre pequeño y moreno de Oaxaca que trabajaba como albañil y que tenía las manos tan callosas que parecían de cuero viejo, un hombre que nunca aprendió a leer bien pero que sabía construir muros tan perfectos que todavía siguen en pie 50 años después. Yo tenía 23 años cuando conocí a Guadalupe en una feria del pueblo. Ella era hija de un comerciante relativamente próspero que tenía una tienda de telas en el centro de San Miguel, y yo era apenas un albañil ambicioso que soñaba con tener su propio negocio algún día, pero que por el momento vivía en un cuartito de adobe con piso de tierra junto a mi padre viudo. Don Alfredo, el padre de Guadalupe, me invitó a cenar a su casa una noche de sábado para conocerme formalmente porque su hija le había dicho que yo le gustaba, que había algo en mí que le parecía diferente a los demás muchachos del pueblo. Recuerdo que me puse mi única camisa blanca que no tenía manchas ni remiendos, me peiné el cabello con brillantina que le pedí prestada a un compañero de trabajo, me lavé las uñas con un cepillo durante 20 minutos intentando quitar el cemento incrustado que nunca salía del todo. Mi padre Eusebio, cuando supo que iba a cenar con la familia de una muchacha que me gustaba, se puso tan contento que insistió en acompañarme hasta la puerta de la casa de don Alfredo. Quería conocer a la familia de la que podría ser su futura nuera, quería darle su bendición a ese noviazgo que apenas comenzaba. Caminamos juntos por las calles empedradas de San Miguel mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y rosa,
y mi padre iba hablando sin parar de lo orgulloso que estaba de mí, de cómo yo era diferente a él porque tenía ambición y cerebro, de cómo estaba seguro que yo llegaría muy lejos en la vida. Cuando llegamos a la casa de don Alfredo, una casa bonita de 2 pisos con balcones de hierro forjado y macetas llenas de geranios rojos, mi padre tocó la aldaba de bronce con sus manos mugrosas de tanto cargar ladrillos todo el día. Don Alfredo abrió la puerta personalmente, vestido con pantalón de vestir y camisa almidonada, y cuando vio a mi padre ahí parado con su overol sucio y sus botas llenas de lodo, su expresión cambió sutilmente, se volvió más fría, más distante. «Buenas noches», dijo mi padre con esa voz humilde que usaba cuando hablaba con gente que consideraba superior. «Soy Eusebio Mendoza, el papá de Rogelio. Vengo a conocer a la familia de la muchacha que le gusta a mi hijo». Don Alfredo me miró a mí y luego miró a mi padre, y yo sentí una vergüenza tan profunda y tan horrible que quise que la tierra me tragara en ese momento. Delante de don Alfredo, delante de Guadalupe que había salido al recibidor con un vestido azul precioso, delante de la familia que yo quería impresionar desesperadamente, le dije a mi padre las palabras más crueles que he pronunciado en toda mi vida. «Papá, yo te dije que solo iba a venir yo. No necesitabas acompañarme. ¿Por qué no mejor te vas a casa? Ya nos vemos más tarde». Vi cómo los ojos de mi padre se llenaron de dolor, cómo su sonrisa orgullosa se derrumbó como un edificio al que le quitan los cimientos, cómo sus hombros se encorvaron como si de repente cargara todo el peso del mundo. «Ah, sí, claro, mijo», dijo con voz quebrada. «Tienes razón. Yo mejor me voy. Que te vaya bien». Y se fue caminando solo por esas calles oscuras mientras yo entraba a la casa iluminada y cálida de don Alfredo, mientras cenaba pollo en mole y hacía reír a Guadalupe con mis chistes, mientras construía mi futuro sobre la humillación de mi propio padre. Mi padre Eusebio murió 6 años después de esa noche horrible, en 1978, de un infarto mientras cargaba bultos de arena en una obra al otro lado del pueblo, y yo no estuve ahí para despedirme porque estaba negociando mi primer contrato grande de telas con una maquiladora de Querétaro. Guadalupe fue al funeral y lloró por los dos, y cuando regresé 3 días después solo quedaba una tumba fresca en el panteón municipal y un sentimiento de culpa que nunca, jamás, se me ha quitado del pecho. Pero esa culpa también se convirtió en combustible, en un fuego interno que me hizo trabajar como animal durante 40 años sin descanso, sin vacaciones, sin permitirme ni un momento de debilidad. Desde 1979 hasta el día que mi hijo me echó de mi propia empresa en 2024, trabajé 18 horas diarias sin excepciones, levantándome a las 4 de la mañana cuando todavía estaba oscuro y el frío de Guanajuato calaba hasta los huesos, tomando un café negro hirviendo que me quemaba la lengua mientras revisaba las órdenes de producción del día. Pasaba 12 horas en la fábrica textil supervisando cada máquina, cada corte, cada puntada, oliendo ese aroma característico a tela nueva y aceite de motor que se me metía en la ropa y en el cabello y que Guadalupe decía que me acompañaba hasta en sueños. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi esposa durante muchos años, era que cuando salía de la fábrica a las 6 de la tarde no me iba directo a casa a descansar como todos pensaban. Me cambiaba en el baño de la planta a ropa de trabajo más vieja, me subía a mi camioneta y me iba a trabajar otras 6 horas como albañil en obras de construcción por todo Guanajuato, levantando muros, mezclando cemento, cargando varillas de acero que me destrozaban la espalda y me dejaban las manos sangrando y llenas de ampollas que reventaban y se volvían a formar día tras día. Con el dinero de la fábrica vivíamos bien, podíamos pagar las colegiaturas de Rodrigo en escuelas privadas, podíamos comprar comida de calidad y ropa decente, podíamos darnos pequeños lujos que yo nunca tuve de niño. Pero con el dinero del trabajo nocturno de albañil, ese dinero ganado con sudor literal que me caía por la espalda y me empapaba la camisa hasta dejarla como si me hubiera metido al río con ropa, ese dinero lo invertía en secreto en terrenos abandonados por todo el estado, en casas viejas que nadie quería, en locales comerciales en zonas que todos consideraban perdidas pero que yo, con mi ojo de albañil que había recorrido cada rincón de Guanajuato, sabía que algún día valdrían oro. Para 1985, cuando Textiles Mendoza ya tenía 5 años de fundada y empezaba a ser rentable de verdad, yo ya era dueño de 17 propiedades que nadie conocía, propiedades a nombre de empresas fantasma que un contador discreto de León me ayudaba a manejar, propiedades que arreglaba yo mismo los fines de semana cuando Guadalupe pensaba que estaba jugando dominó con los compadres en la cantina del pueblo. Fue ese mismo año, un martes de septiembre cuando cumplía 42 años y Rodrigo apenas tenía 3,
que me senté en el despacho del licenciado Durán a redactar los estatutos originales de la empresa, esos documentos fundacionales que todo negocio formal necesita, pero que casi nadie lee con cuidado después de firmarlos. El notario me explicó las cláusulas estándar sobre acciones, sobre transferencia de poder, sobre sucesión hereditaria, y yo asentía mientras firmaba cada página con esa pluma Montblanc que Guadalupe me había regalado esa mañana como regalo de cumpleaños. Pero antes de firmar la última página, tomé la pluma y escribí a mano, con mi letra torcida de hombre que aprendió a escribir ya grande, una cláusula adicional que el notario leyó con curiosidad. En caso de que el fundador sea removido de su cargo sin causa justa comprobada ante notario, todas las acciones de la empresa revertirán automáticamente a su nombre en un plazo de 72 horas. El licenciado Durán me miró por encima de sus lentes y me preguntó, «Don Rogelio, ¿está seguro de incluir esto? Es bastante inusual». Yo me encogí de hombros y le respondí algo que ahora, 40 años después, me parece profético. «Licenciado, yo aprendí con mi padre que uno nunca sabe cuándo la gente que amas te va a dar la espalda. Prefiero estar preparado». Durante 15 años cargué una fotografía específica en mi cartera de cuero marrón que Guadalupe me regaló en nuestro 20º aniversario de bodas, una foto que guardaba en el compartimento secreto detrás de las tarjetas de presentación, doblada con tanto cuidado que las líneas del doblez se habían marcado permanentemente en el papel fotográfico como cicatrices blancas que dividían la imagen en 4 cuadros perfectos. Era una foto tomada en 2009, el día que Rodrigo regresó de Monterrey después de graduarse con honores del Tecnológico, un día de julio donde el sol brillaba tan fuerte que en la fotografía todos salimos entrecrando los ojos, pero sonriendo con esa felicidad genuina que no se puede fingir ni aunque lo intentes. En esa imagen estábamos los tres, Guadalupe en medio con su vestido blanco de flores amarillas que tanto le gustaba, Rodrigo a su derecha con su toga y birrete de graduación todavía puestos aunque ya habíamos salido de la ceremonia hacía horas, y yo a la izquierda con mi único traje gris que me quedaba un poco apretado en el pecho, pero que Guadalupe había logrado ajustar con sus manos mágicas de costurera. Lo más importante de esa foto, lo que me hacía sacarla y mirarla cada vez que me sentía solo o cansado o a punto de rendirme, era que Rodrigo tenía su brazo alrededor de mis hombros y su cabeza recargada contra la mía, y si mirabas con cuidado podías ver que sus labios estaban junto a mi oreja diciéndome algo que la cámara congeló para siempre. Yo recordaba perfectamente que me estaba diciendo en ese momento exacto cuando mi compadre Julián disparó la foto con su cámara digital. «Papá, todo lo que soy es gracias a ti. Algún día voy a hacerte sentir tan orgulloso como tú me haces sentir a mí hoy». La fotografía se había desgastado con los años de estar doblada y guardada en mi cartera que abría y cerraba 100 veces al día. Las esquinas estaban redondeadas y suaves como piel vieja. Había una mancha de café en la parte superior izquierda de cuando se me derramó el café en la camioneta un día que iba manejando y llorando al mismo tiempo después de una pelea con Rodrigo sobre algo que ya ni recuerdo, y el color se había desvanecido hasta verse casi sepia, como esas fotografías antiguas de principios del siglo pasado que uno ve en los museos. La mañana del día en que mi hijo me echaría de mi propia empresa, ese martes maldito que cambiaría todo para siempre, me desperté a las 5 de la mañana con un presentimiento horrible en el estómago, una sensación de que algo malo iba a pasar aunque no sabía exactamente qué. Guadalupe había muerto 2 años antes de cáncer de páncreas que se la llevó en 3 meses despiadados, así que desperté solo en nuestra cama matrimonial que ahora parecía demasiado grande y demasiado fría. Y lo primero que hice después de vestirme fue sacar esa foto de mi cartera y quedarme mirándola durante 20 minutos completos mientras tomaba mi café en la cocina vacía donde todavía podía oler el fantasma del perfume de gardenias que usaba mi esposa. Pasé mis dedos callosos sobre la imagen borrosa de Rodrigo joven abrazándome, sobre las palabras que él me había dicho y que yo nunca olvidaría aunque viviera 100 años más, y sentí como las lágrimas calientes me rodaban por las mejillas y caían sobre la mesa de madera que Guadalupe y yo compramos juntos cuando recién nos casamos. «Mija», le dije al aire como si ella pudiera escucharme desde donde quiera que estuviera, «creo que hoy nuestro hijo va a romperme el corazón. Lo siento en los huesos. Y no sé si voy a ser lo suficientemente fuerte para soportarlo». Guardé la foto de nuevo en mi cartera con manos temblorosas, la coloqué exactamente en el mismo lugar donde había estado durante 15 años, y salí de mi casa rumbo a la fábrica sabiendo que cuando regresara esa noche ya nada sería igual, que ese día marcaría un antes y un después en mi relación con mi único hijo. Con el niño que había crecido dentro de mí antes de crecer en el vientre de Guadalupe, con el hombre que llevaba mi apellido pero que ya no parecía llevar nada más de mí.
La junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana en el salón de conferencias del tercer piso, esa sala elegante con paredes de vidrio y mesa de caoba importada que Rodrigo había mandado construir el año anterior gastando más dinero del que yo gané en mis primeros 10 años como empresario. Cuando entré con mi taza de café en la mano, esa taza vieja de cerámica blanca con el logo descolorido de Textiles Mendoza que uso desde 1985 y que tiene un desportillado en el borde porque se me cayó una vez pero que nunca quise cambiar, todos los ejecutivos ya estaban sentados alrededor de la mesa como buitres esperando su momento. Reconocí a algunos, jóvenes con trajes caros y corbatas de seda que Rodrigo había contratado en los últimos 2 años, gente con maestrías en universidades extranjeras cuyos nombres yo ni siquiera podía pronunciar bien. Personas que me veían con una mezcla de lástima y condescendencia cada vez que yo abría la boca en las juntas para hablar de la calidad de las telas o del trato justo a los trabajadores. Mi hijo estaba sentado en la cabecera de la mesa, en el lugar que durante 39 años había sido mío, vestido con un traje gris Oxford hecho a la medida que probablemente costó lo que yo le pagaba a 3 operarias en un mes completo. Ni siquiera levantó la vista cuando entré, siguió revisando unos documentos en su iPad último modelo mientras yo tomaba asiento en una de las sillas laterales, relegado como un empleado más, como alguien cuya opinión ya no importaba en la empresa que yo había fundado con mis propias manos callosas y mi sudor de madrugadas infinitas. Bueno, dijo Rodrigo finalmente con voz fría y profesional que parecía ensayada, empecemos con el punto número 1 de la agenda. Reestructuración organizacional. Habló durante 15 minutos sobre eficiencia, sobre modernización, sobre cómo la empresa necesitaba renovarse o morir en el mercado competitivo actual, usando palabras en inglés que yo no entendía del todo pero que sonaban impresionantes y huecas al mismo tiempo. Los otros ejecutivos asentían como muñecos de resorte, tomaban notas en sus laptops brillantes, murmuraban excelente punto y totalmente de acuerdo cada vez que Rodrigo hacía una pausa para respirar. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo para siempre, el momento que quedaría grabado en mi memoria con la claridad dolorosa de las heridas que nunca cicatrizan completamente. Rodrigo deslizó un documento por la mesa hacia mí, un papel oficial con sellos y firmas que yo reconocí inmediatamente como una carta de retiro forzoso, y me dijo con esos ojos color café que heredó de su madre pero que ahora parecían fríos como hielo: «Papá, hemos tomado la decisión de que es momento de que te retires. La empresa ha crecido más allá de tus capacidades de gestión, y francamente, tu presencia aquí ya no aporta valor. De hecho, está obstaculizando nuestro progreso». El silencio en esa sala fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado y los latidos acelerados de mi propio corazón rompiéndose en pedazos dentro de mi pecho. Los ejecutivos miraban sus pantallas o sus tazas de café gourmet, ninguno capaz de sostener mi mirada, todos cómplices silenciosos de esa traición corporativa disfrazada de decisión empresarial inteligente. «¿Retiro forzoso?», repetí con voz que intentaba sonar firme pero que me salió quebrada. «¿De mi propia empresa? ¿De la empresa que fundé cuando tú ni siquiera habías nacido?». Rodrigo suspiró con impaciencia, ese suspiro que uno usa cuando un niño pequeño no entiende algo obvio, y respondió: «Ya no es tuya, papá. Legalmente transferiste el 70% de las acciones a mi nombre hace 3 años. Yo soy el presidente, yo soy quien toma las decisiones ahora. Y mi decisión es que ya no eres necesario aquí. Vete a casa, disfruta tu retiro. Viaja, haz lo que hacen los viejos cuando ya no pueden contribuir». Se levantó de su silla con movimientos calculados, caminó hacia donde yo estaba sentado paralizado por el shock y la humillación, y extendió su mano exigiendo algo que yo no entendía al principio hasta que señaló mi pecho con el dedo. Mi gafete. El gafete de fundador que había llevado colgado al cuello durante casi 40 años, ese pedazo de plástico laminado con mi foto de hace 20 años y las palabras Rogelio Mendoza, fundador impresas en letras doradas. «El gafete, papá», dijo con tono de alguien hablándole a un empleado problemático. «Ya no tienes autorización para estar en las instalaciones sin supervisión». Llegué a mi casa a las 11 de la noche después de manejar sin rumbo durante horas por las carreteras oscuras de Guanajuato, pasando por pueblos dormidos donde las únicas luces eran las de las iglesias coloniales y alguna que otra tienda de abarrotes que todavía tenía clientes nocturnos comprando cerveza o cigarros. Cuando finalmente estacioné mi camioneta frente a la casa que Guadalupe y yo compramos hace 35 años, esa casa de 2 pisos con bugambilias moradas trepando por las paredes de adobe y un patio interior donde ella cultivaba sus geranios rojos,
Me quedé sentado en la oscuridad del vehículo durante 20 minutos completos sin hacer absolutamente nada, solo respirando y mirando las ventanas apagadas de mi hogar que ahora se sentía más como un mausoleo que como un lugar donde alguna vez hubo risas y comidas familiares y discusiones sobre tareas escolares. Entré por la puerta principal que chirría porque nunca he tenido tiempo de aceitar las bisagras. Encendí solo la luz de la cocina porque no soportaba la idea de iluminar toda la casa vacía, y me preparé un café en la cafetera vieja de aluminio que Guadalupe usaba cada mañana y que yo no he tenido el valor de reemplazar aunque ya está abollada y descolorida. Me senté en la mesa de madera donde cenamos como familia durante décadas, donde Rodrigo hacía su tarea mientras Guadalupe cocinaba y yo revisaba las facturas de la fábrica, y dejé que el café se enfriara completamente sin probarlo mientras miraba el teléfono de pared amarillo que instalamos en 1990 y que nunca cambiamos porque Guadalupe decía que le gustaba su color alegre. A las 2 de la mañana, cuando el silencio de la casa se volvió tan pesado que sentía que me aplastaba los pulmones y me impedía respirar correctamente, algo dentro de mí se quebró de una manera que nunca había experimentado, ni siquiera cuando murió mi padre Eusebio, ni siquiera cuando perdí a Guadalupe. Me vi a mí mismo como si estuviera flotando arriba de mi propio cuerpo, un viejo de 72 años sentado solo en una cocina fría con una taza de café sin tomar, derrotado y humillado por su propio hijo, expulsado de su creación como si fuera basura que estorba en una casa recién remodelada. Y entonces pensé en mi padre, en Eusebio Mendoza que murió cargando bultos de arena sin que yo estuviera ahí para decirle que lo amaba, que lo admiraba, que me arrepentía profundamente de haberlo avergonzado frente a la familia de Guadalupe aquella noche maldita de mi juventud. Pensé en cómo él se fue de este mundo creyendo que yo me avergonzaba de él, que su hijo lo consideraba un estorbo, exactamente como ahora Rodrigo me veía a mí. La diferencia era que mi padre nunca tuvo la oportunidad de enseñarme la lección que yo necesitaba aprender, nunca pudo mostrarme el error devastador de mi arrogancia juvenil porque la muerte se lo llevó antes. Pero yo todavía estaba vivo. Todavía tenía poder aunque mi hijo no lo supiera, todavía podía hacer algo que mi padre nunca pudo, enseñarle a mi hijo el valor de la humildad antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él se convirtiera en un monstruo de ego y ambición que pisoteara a todos a su paso sin consecuencias. Me levanté de la mesa con una claridad mental que no había sentido en años, caminé hasta mi estudio donde guardaba todos mis documentos importantes en un archivero viejo de metal que compré en un remate cuando apenas empezaba, y saqué los estatutos originales de Textiles Mendoza, esos papeles amarillentos de 1985 que olían a moho y a tiempo pasado. Los extendí sobre el escritorio bajo la luz de la lámpara de lectura que Guadalupe me regaló en nuestro último aniversario juntos, y busqué con el dedo tembloroso la cláusula 7.3, esa línea escrita a mano con mi letra torcida que había permanecido dormida durante 40 años esperando este momento exacto. En caso de que el fundador sea removido de su cargo sin causa justa comprobada ante notario, todas las acciones de la empresa revertirán automáticamente a su nombre en un plazo de 72 horas. Leí esas palabras 1, 2, 5 veces, sintiendo como cada letra se grababa en mi cerebro con fuego. ¿Era esto venganza o era amor? ¿Era crueldad o era la enseñanza más importante que podía darle a mi hijo antes de morirme? Miré la foto de Guadalupe en marco de plata sobre mi escritorio, esa foto donde ella sonríe con sus ojos llenos de bondad y sabiduría, y le pregunté en voz alta como si pudiera escucharme, «Mija, ¿qué hago? ¿Dejo que nuestro hijo se convierta en lo que yo fui, o le enseño lo que mi padre nunca pudo enseñarme?» A las 3 de la mañana, cuando el mundo entero parecía dormido excepto los perros callejeros que ladraban a la luna llena sobre San Miguel de Allende, marqué el primer número de teléfono en una lista mental que había estado construyendo durante 40 años sin saber que algún día la necesitaría. El teléfono sonó 4 veces antes de que una voz ronca de sueño contestara, «¿Bueno? ¿Quién habla a estas horas?» «Ingeniero Salazar», dije con voz firme pero respetuosa, «soy Rogelio Mendoza. Disculpe la hora, pero necesito un favor que solo usted me puede hacer». Hubo un silencio de 3 segundos, y luego la voz del otro lado cambió completamente de tono, se volvió alerta y casi reverente. «¿Don Rogelio? Dios mío, claro que sí. Lo que usted necesite, a la hora que sea. Usted salvó a mi familia cuando nadie más quiso darnos crédito para el negocio. Dígame qué puedo hacer por usted». El ingeniero Salazar era ahora dueño de la notaría más prestigiosa de Guanajuato, pero en 1998 era un joven recién graduado con esposa embarazada y deudas que lo ahogaban,
y yo le presté dinero sin intereses ni garantías cuando todos los bancos le cerraron las puertas en la cara. Anoté su compromiso en mi libreta vieja de pasta negra y marqué el siguiente número, y el siguiente más. A las 5 de la mañana había hablado con 7 personas, 7 hombres y mujeres que ocupaban posiciones de poder en León, Querétaro, Celaya, Irapuato, personas que mi hijo con su MBA y su arrogancia jamás sabría que existían en mi órbita porque para él yo era solo un viejo albañil con suerte empresarial. Llamé a la licenciada Montoya, ahora jueza de lo civil en León, que en 2005 era una abogada joven defendiendo a una señora que iba a perder su casa por una deuda fraudulenta, y yo pagué esa deuda anónimamente porque no soportaba la idea de que alguien perdiera su hogar por culpa de estafadores. Llamé a don Arturo Reyes, presidente de la Cámara de Comercio de Guanajuato, que en 1992 era un comerciante arruinado después de un incendio en su ferretería, y yo le di trabajo en mi fábrica durante 2 años hasta que pudo reconstruir su negocio desde cero. Llamé a mi compadre Fermín, el dueño del periódico local más leído en todo el Bajío, que nunca olvidó que yo pagué la operación de corazón de su hijo cuando él no tenía seguro médico ni ahorros. Cada persona que contestaba mi llamada en esa madrugada fría de noviembre reaccionaba exactamente igual. Primero sorpresa por la hora, luego reconocimiento de mi voz, y finalmente una disposición absoluta e incondicional de ayudarme en lo que fuera necesario porque todos, absolutamente todos, me debían algo más valioso que dinero, me debían gratitud, lealtad. Ese tipo de deuda moral que no se paga con billetes sino con acciones. Don Rogelio, me dijo la licenciada Montoya con voz emocionada, usted nunca me pidió nada a cambio de lo que hizo por mi cliente. Ahora dígame que necesita y lo tendrá hoy mismo. Les expliqué la situación con palabras cuidadosas, sin dramatismo innecesario pero sin ocultar el dolor que sentía. Mi hijo me había expulsado de mi propia empresa, había violado la cláusula 7.3 de los estatutos originales, y yo necesitaba activar el mecanismo legal que revertiría todas las acciones a mi nombre en 72 horas. Necesitaba que el ingeniero Salazar como notario certificara oficialmente que mi remoción había sido sin causa justa, necesitaba que la licenciada Montoya preparara la documentación legal correspondiente, necesitaba que don Arturo como presidente de la Cámara de Comercio fuera testigo oficial del proceso para darle peso institucional. Necesitaba que mi compadre Fermín tuviera su periódico listo para publicar la historia completa si Rodrigo intentaba pelear esto en los medios. Cada persona aceptó sin dudar, algunos con rabia en la voz al escuchar cómo me habían tratado, otros con tristeza al imaginar el dolor que debía estar sintiendo un padre traicionado por su propio hijo. A las 6 de la mañana, cuando el sol empezaba a pintar el cielo de naranja y los pájaros comenzaban sus cantos matutinos, mi red invisible estaba completamente activada y lista para moverse con la precisión de una maquinaria bien aceitada. Rodrigo, con todo su MBA y sus contactos de Universidad Cara, no tenía ni idea del verdadero poder que yo había acumulado durante 40 años, no a través de títulos académicos o inversiones agresivas, sino a través de algo mucho más antiguo y más poderoso, ayudar a la gente cuando más lo necesitaba sin esperar nada a cambio. Sembrar bondad y cosechar lealtad. 72 horas después de esa madrugada de llamadas telefónicas, me encontraba nuevamente sentado frente al escritorio de caoba del licenciado Durán, pero esta vez acompañado por el ingeniero Salazar, la licenciada Montoya y don Arturo Reyes como testigos oficiales del acto legal más doloroso que jamás había ejecutado en mi vida. Sobre el escritorio descansaban 3 juegos de documentos idénticos preparados con precisión legal impecable, cada uno con marcadores amarillos señalando exactamente dónde debía firmar, y junto a ellos, como testigo silencioso de mi tortura interna, estaba la fotografía doblada de 2009 donde Rodrigo me abrazaba y me prometía hacerme sentir orgulloso. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarlas sobre mis rodillas bajo la mesa para que nadie notara la magnitud de mi miedo, de mi duda, de mi dolor absolutamente devastador. El sudor me corría por la espalda empapando mi camisa blanca que me había puesto especialmente para este momento porque quería sentirme digno. Quería recordar que yo también tenía derecho a ser tratado con respeto en la empresa que construí con estas manos que ahora no podían dejar de temblar. Don Rogelio, dijo el ingeniero Salazar con voz suave pero firme, colocando su mano sobre mi hombro en un gesto de solidaridad, todavía está a tiempo de no hacer esto. Una vez que firme, el proceso es irreversible. En 72 horas todas las acciones de Textiles Mendoza volverán a su nombre y su hijo perderá absolutamente todo el control de la empresa. Cerré los ojos y respiré profundo.
Ese tipo de respiración que uno hace cuando está a punto de saltar de un acantilado sin saber si el agua abajo es lo suficientemente profunda para no romperse todos los huesos. ¿Esto era venganza o era amor? ¿Era el acto de un padre despechado destruyendo a su hijo por orgullo herido, o era la última lección desesperada de un hombre que había cometido los mismos errores en su juventud y no quería ver a su hijo convertirse en el monstruo de arrogancia que él casi fue? Tomé la fotografía entre mis dedos callosos, esos dedos que habían cargado ladrillos y mezclado cemento y cosido telas durante 60 años de trabajo ininterrumpido, y miré los ojos del Rodrigo joven que me abrazaba y me llamaba su héroe. ¿Qué pasó con ese muchacho?, le pregunté a la foto como si pudiera responderme. ¿Dónde quedó el niño que lloraba de fiebre en mis brazos? ¿Cuándo el éxito se volvió más importante que la decencia humana? ¿Cuándo mi hijo decidió que humillar a su padre frente a extraños era una decisión empresarial inteligente? La licenciada Montoya, una mujer de 50 años con cabello corto y mirada compasiva, se inclinó hacia adelante y me dijo algo que me rompió y me fortaleció al mismo tiempo. Don Rogelio, yo vi a mi padre morir sin enseñarle a mi hermano la lección que necesitaba aprender. Mi hermano se convirtió en un hombre terrible que destruyó vidas sin consecuencias porque nadie tuvo el valor de detenerlo. Usted todavía tiene la oportunidad de salvar a su hijo de sí mismo. A veces el amor más grande es el que duele. Abrí los ojos y miré los documentos frente a mí, esas páginas blancas con letra legal negra que representaban 40 años de mi vida condensados en cláusulas y párrafos técnicos. Si firmaba esto, Rodrigo perdería todo lo que había construido sobre mi fundación, perdería su presidencia, perdería su poder, perdería la empresa que creía suya por derecho de herencia anticipada. Pero también, si lo hacía correctamente, si acompañaba esta acción legal con las palabras correctas y la humildad necesaria, quizás, solo quizás, podría recuperar al hijo que había perdido en algún punto del camino entre la universidad cara y el MBA prestigioso. Tomé la pluma Mont Blanc con mano que finalmente dejó de temblar porque entendí en ese momento que esto no era venganza, esto era lo que mi padre Eusebio nunca pudo hacer por mí, mostrarme las consecuencias devastadoras de olvidar de dónde vengo, de pisotear a quien me dio todo. Guadalupe, susurré mirando hacia el techo como si pudiera ver a través del concreto hasta el cielo donde ella descansaba, perdóname si esto está mal. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo nuestro hijo se convierte en alguien que ninguno de los dos reconoceríamos. Firmé el primer documento con trazo firme y decidido, luego el segundo, luego el tercero, y con cada firma sentí cómo sellaba mi decisión irreversible de enseñarle a mi hijo la lección más cara y más necesaria de su vida, que el poder sin humildad es solo tiranía temporal, que el éxito sin decencia es fracaso moral, y que ningún título universitario o cuenta bancaria abultada puede reemplazar el respeto básico que un hijo le debe al hombre que le dio la vida y sacrificó la suya para construirle un futuro. Le pedí a Rodrigo que se reuniera conmigo para almorzar el viernes a las 2 de la tarde en la parroquia, ese restaurante tradicional del centro de San Miguel de Allende con paredes de piedra antigua y manteles blancos almidonados donde celebramos su graduación universitaria 15 años atrás. Él aceptó por mensaje de texto sin preguntar el motivo, probablemente pensando que yo quería suplicarle que reconsiderara mi expulsión, o tal vez que finalmente había aceptado mi derrota y quería despedirme con dignidad antes de desaparecer de su vida empresarial para siempre. Llegué 15 minutos antes y pedí una mesa junto a la ventana que daba a la plaza principal, donde podía ver la parroquia rosada que le da nombre al pueblo y las fuentes coloniales donde las palomas se bañaban bajo el sol de mediodía. El mesero, don Héctor, un señor de 60 años que me conocía desde hace 30 porque su hijo trabajó en mi fábrica durante una década, me trajo agua de Jamaica sin que se la pidiera y me preguntó con preocupación visible en su rostro arrugado: «Don Rogelio, ¿está bien? Se ve cansado». Le sonreí con cansancio genuino y le dije que estaba tan bien como puede estar un viejo que está a punto de hacer algo que va a cambiar su vida para siempre. Sobre la mesa, junto a mi vaso de agua que no había tocado, descansaba un sobremanila tamaño oficio sellado con cera roja, dentro del cual estaban los documentos legales certificados que transferían todas las acciones de Textiles Mendoza de vuelta a mi nombre, y también, doblada con cuidado extremo, la fotografía de 2009 donde Rodrigo me abrazaba y me prometía que siempre me necesitaría. Rodrigo llegó exactamente a las 2 en punto, puntual como siempre, vestido con traje negro de corte italiano y zapatos brillantes que probablemente costaban más que el salario mensual de una de mis operarias. Me saludó con un beso frío en la mejilla y se sentó frente a mí con movimientos eficientes,
revisando su reloj Rolex como si esta comida fuera solo otro compromiso más en su agenda apretada de ejecutivo importante. Papá, dijo mientras tomaba el menú sin mirarme realmente a los ojos, tengo una junta a las 3:30, así que tenemos que hacer esto rápido. ¿De qué querías hablar? No respondí inmediatamente. Lo observé en silencio durante 10 segundos completos, estudiando su cara que era una mezcla perfecta entre los rasgos de Guadalupe y los míos, buscando algún rastro del niño que fue, del muchacho que lloraba en mis brazos cuando tenía fiebre, del joven que me abrazaba en su graduación. Pero todo lo que vi fue un extraño bien vestido con mi apellido y los ojos de mi esposa muerta. Deslicé el sobremanila por la mesa hasta que quedó exactamente frente a él, entre su plato vacío y su copa de agua con limón. «Ábrelo», le dije con voz tranquila pero firme, una voz que no admitía discusión ni demora. Rodrigo frunció el ceño con irritación y tomó el sobre rompiendo el sello de cera sin ningún cuidado, sacando los documentos con la impaciencia de alguien que tiene cosas más importantes que hacer. Lo vi leer la primera página, luego la segunda, y entonces su expresión cambió dramáticamente, pasando de irritación a confusión, de confusión a incredulidad, de incredulidad a shock absoluto que le dejó la boca ligeramente abierta y las manos congeladas sosteniendo los papeles. «¿Qué? ¿Qué es esto?», tartamudeó mientras su cara se ponía pálida como la leche. «Esto dice que todas las acciones han revertido a tu nombre. Que yo ya no soy presidente». «¿Qué? ¿Qué diablos es esto, papá?». Varios comensales en mesas cercanas voltearon a mirarnos por el tono de voz elevado que Rodrigo acababa de usar, pero a mí no me importó. Había esperado 40 años para este momento y no iba a arruinarlo preocupándome por las apariencias sociales. «Es la consecuencia de tus acciones», respondí con calma mientras tomaba un sorbo de mi agua de Jamaica. «Es la cláusula 7.3 de los estatutos originales de 1985, esa cláusula que nunca te molestaste en leer porque considerabas que los documentos fundacionales eran obsoletos y poco relevantes. Dice claramente que si el fundador es removido sin causa justa, todas las acciones regresan a su nombre en 72 horas. Me echaste el martes. Hoy es viernes. El plazo se cumplió hace exactamente 1 hora». Rodrigo dejó caer los documentos sobre la mesa, haciendo que los cubiertos de plata sonaran con estruendo metálico, y entonces vio la fotografía que se había deslizado entre los papeles oficiales, esa foto vieja y gastada de 2009 donde él me abrazaba. La tomó con manos que ahora sí temblaban, miró su propia cara joven sonriéndole desde el pasado, leyó el reverso donde Guadalupe había escrito con su letra cursiva elegante: «Rodrigo y Rogelio, día de graduación, julio de 2009. El día más feliz de nuestras vidas». «¿Por qué me mandas esta foto?», me preguntó con voz quebrada, y por primera vez en años vi lágrimas formándose en sus ojos color café. «¿Para hacerme sentir culpable? ¿Para recordarme que alguna vez te quise? Te mandé esa foto para recordarte quién eras antes de que el éxito te convirtiera en alguien que no reconozco», le respondí sosteniendo su mirada sin parpadear. «Pero también para mostrarte que durante todos estos años que creías conocerme, en realidad no sabías absolutamente nada sobre mí. Nada». Rodrigo dejó la fotografía sobre la mesa con cuidado reverencial, como si de repente entendiera que era algo sagrado y no solo un pedazo de papel viejo, y me miró con una expresión que mezclaba rabia, confusión y algo que se parecía peligrosamente al miedo. «¿De qué estás hablando? Yo te conozco perfectamente. Eres mi padre, el fundador de Textiles Mendoza, un albañil que tuvo suerte y construyó una empresa mediana». Me reí sin humor, una risa seca que sonó amarga hasta para mis propios oídos, y saqué de mi bolsillo interior otro sobre, este más delgado, que contenía un documento de una sola página. Se lo entregué a través de la mesa y esperé en silencio mientras él lo abría y comenzaba a leer, observando cómo sus ojos se abrían más y más con cada línea. Esto es un resumen de activos», dijo con voz que apenas era un susurro ahogado. «Dice aquí que eres dueño de 17 propiedades comerciales en Guanajuato, León, Querétaro y Celaya. Dice que tienes participación en 4 edificios de oficinas. Dice que, Dios mío, dice que tu patrimonio personal, sin incluir Textiles Mendoza, está valorado en más de 30 millones de pesos». El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar mi propia respiración y los murmullos de conversaciones en mesas lejanas. Rodrigo levantó la vista del documento y me miró como si acabara de ver un fantasma,
como si la persona sentada frente a él fuera un completo desconocido disfrazado con la cara de su padre. ¿Cómo?, preguntó finalmente con voz rota. ¿Cómo es esto posible? Siempre vivimos modestamente. Nunca tuvimos lujos. Mamá cosía tu ropa cuando se rompía. Conducías la misma camioneta durante 15 años. Comíamos frijoles y arroz 3 veces por semana. Si tenías todo este dinero, ¿por qué vivíamos como pobres? Me incliné hacia adelante apoyando los codos sobre la mesa, mirándolo directo a esos ojos color café que heredó de Guadalupe, y le dije con voz firme pero cargada de emoción contenida, porque cada peso que gané trabajando 18 horas al día durante 40 años, primero 12 horas en la fábrica y luego 6 más como albañil en obras nocturnas que tú nunca supiste que existían, cada maldito peso lo invertí pensando en tu futuro. Vivíamos modestamente porque yo quería que crecieras entendiendo el valor del dinero, el valor del trabajo, el valor del sacrificio. No quería que te volvieras uno de esos niños ricos mimados que desprecian a la gente trabajadora porque nunca han tenido que sudar para conseguir nada. Vi cómo Rodrigo procesaba esta información, cómo su cerebro de MBA intentaba reconciliar la imagen del padre simple que había construido en su mente con esta realidad completamente diferente que ahora se revelaba frente a él como un edificio emergiendo de la niebla. ¿Trabajabas de albañil por las noches?, repitió como si necesitara escucharlo de nuevo para creerlo. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 30 años, respondí dejando que el peso de esas palabras cayera sobre él como una losa de concreto. Desde 1980 hasta 2010, cuando cumplí 67 años y mi espalda finalmente dijo basta. Todas esas noches que tu mamá te decía que yo estaba en juntas de negocios o visitando clientes, en realidad estaba cargando ladrillos, mezclando cemento, construyendo casas para otras familias mientras sacrificaba tiempo con la mía. ¿Y sabes por qué lo hice? Porque quería construirte un imperio silencioso, un colchón financiero que te protegiera si algún día Textiles Mendoza quebraba, que te diera opciones, que te permitiera vivir sin preocupaciones. Rodrigo negó con la cabeza como si intentara despertar de una pesadilla, sus dedos apretando el documento de activos hasta arrugarlo. Pero entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué dejaste que te tratara como si fuera solo un viejo que no entendía los negocios modernos? ¿Por qué permitiste que te humillara frente a toda la junta directiva si tenías todo este poder? Porque quería ver qué tipo de hombre te habías convertido cuando creías que ya no me necesitabas, le dije sintiendo como mi voz se quebraba por primera vez en toda esta conversación. Quería saber si el éxito te había enseñado humildad o arrogancia. Quería descubrir si recordabas de dónde venías o si ya lo habías olvidado completamente. Y la respuesta, mijo, me rompió el corazón en 1000 pedazos. Saqué de mi bolsillo una libreta pequeña de pasta café gastada, esa libreta donde durante 40 años anoté cada peso ganado y cada peso invertido, cada sacrificio hecho y cada oportunidad perdida en nombre de construir algo más grande que yo mismo. La abrí en una página marcada con una liga elástica vieja y comencé a leer en voz alta mientras Rodrigo me escuchaba con la cara cada vez más pálida. 1982, diciembre 24. No, qué buena. No fui a cenar con ustedes porque acepté un trabajo extra construyendo un muro de contención que pagaba el doble por ser día festivo. Tu mamá te dijo que yo estaba enfermo. Compré con ese dinero el terreno número 3 en León que hoy vale 2 millones de pesos. Pasé la página con dedos que temblaban ligeramente. 1991, junio 15. Tu graduación de primaria. Llegué 2 horas tarde porque estaba cerrando la compra de un local comercial en Celaya que el dueño solo podía vender ese día a esa hora exacta. Vi las fotos después. Te veías tan guapo con tu toga blanca. Nunca me perdoné haberme perdido tu discurso de mejor promedio. Otra página. 1998, octubre 3. El día que cumpliste 16 años y querías que fuéramos juntos a tramitar tu licencia de conducir. Te dije que tenía una junta importante. En realidad estaba en León firmando papeles para comprar 2 departamentos en un edificio que estaba en remate bancario. Esos departamentos hoy los rentan estudiantes universitarios y generan ingresos que pagaron tu maestría completa en Monterrey. Rodrigo había comenzado a llorar en silencio, lágrimas gruesas rodando por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por limpiarlas, y varios comensales cercanos ya no disimulaban que estaban escuchando nuestra conversación,
pero ninguno de los dos nos importaba la audiencia no invitada. 2003, agosto 12. El día que te llevé al aeropuerto para tu primer día de universidad. ¿Recuerdas cómo te avergonzaste de mí frente a tu amigo rico? Ese día, en el camino de regreso a casa, manejé llorando durante 2 horas. Pero esa misma noche fui a trabajar en una obra de construcción de un hospital en Irapuato, cargando varillas hasta que se me abrieron las ampollas en las manos y sangraron. Trabajé 12 horas seguidas pensando en ti, pensando que algún día entenderías que el verdadero valor de un hombre no está en su ropa o su camioneta, sino en su capacidad de sacrificio por quienes ama. Cerré la libreta y la deslicé por la mesa hasta dejárnosla frente a Rodrigo, quien la tomó con manos temblorosas como si fuera un objeto sagrado, una reliquia religiosa que debe manejarse con reverencia absoluta. En esta libreta están registrados 40 años de mi vida, mijo. 40 años de decisiones que tomé pensando en ti, de sacrificios que hice sin esperar agradecimiento, de oportunidades que aproveché mientras tú dormías tranquilo en tu cama sin saber que tu padre estaba construyendo tu futuro ladrillo por ladrillo. Hay anotaciones de cenas familiares a las que no asistí, de partidos de fútbol tuyos que me perdí, de conversaciones importantes que no tuvimos porque yo estaba demasiado ocupado trabajando para darte todo lo que yo nunca tuve. Me detuve para tomar agua porque mi garganta estaba completamente seca, y continué, pero no solo trabajé para ti. En esa libreta también están anotadas las veces que ayudé a otras personas sin que nadie lo supiera. El ingeniero Salazar que te mencioné, le presté 100,000 pesos en 1998 sin intereses cuando ningún banco quiso ayudarlo. La licenciada Montoya, pagué la deuda fraudulenta de su cliente en 2005 sin que ella supiera que fui yo hasta esta semana. Don Arturo Reyes, le di trabajo durante 2 años cuando un incendio destruyó su negocio. Fermín del periódico, pagué la operación de corazón de su hijo que costaba 300,000 pesos. Y hay más, muchos más, docenas de personas que ayudé durante 40 años sin esperar nada a cambio porque mi padre Eusebio, ese hombre del que me avergoncé cuando era joven e idiota como tú ahora, me enseñó que el verdadero poder no está en acumular dinero sino en usarlo para hacer el bien. Rodrigo abrió la libreta con manos temblorosas y comenzó a pasar las páginas llenas de mi letra torcida, números, fechas, nombres, cantidades, pequeñas notas al margen como Rodrigo tuvo fiebre hoy o Guadalupe preguntó por qué llego tan tarde o extraño a mi familia. Esa cláusula que escribí en 1985, continué mientras él seguía leyendo hipnotizado, no la puse pensando en ti específicamente porque apenas tenías 3 años. La puse porque ya en ese entonces entendía que el poder corrompe, que el éxito ciega, que hasta la persona más buena puede volverse un monstruo si nunca enfrenta consecuencias. Era una póliza de seguro contra la arrogancia, contra el olvido, contra la posibilidad de que algún día alguien, incluso mi propio hijo, decidiera que yo ya no valía nada. Rodrigo cerró la libreta con cuidado extremo, como si temiera que fuera a desintegrarse en sus manos si la trataba con brusquedad, y la sostuvo contra su pecho mientras sollozaba abiertamente sin importarle ya que medio restaurante estuviera siendo testigo de su derrumbe emocional completo. «Papá», dijo finalmente con voz destrozada, «lo siento. Dios mío, lo siento tanto. Yo no sabía, nunca imaginé, pensé que era solo un hombre simple que tuvo suerte. Pensé que tus ideas estaban obsoletas, que tu forma de hacer negocios era anticuada, que yo con mi educación moderna sabía más que tú. Fui un idiota arrogante, un hijo malagradecido que...» Se detuvo porque el llanto no lo dejaba continuar, y yo sentí como mi propio corazón se partía al ver a mi hijo adulto llorando como el niño de 7 años con fiebre que abracé hace tantos años en esa camita azul. Extendí mi mano por encima de la mesa y tomé la suya, esa mano suave de ejecutivo que nunca había cargado un ladrillo ni mezclado cemento, y la apreté con fuerza. «Rodrigo, mírame», le dije esperando hasta que levantara esos ojos color café llenos de lágrimas. «Yo también tengo que pedirte perdón, mijo. Porque yo cometí exactamente el mismo error que tú cuando era joven. Me avergoncé de mi padre Eusebio, lo traté como si fuera un estorbo, lo eché de mi vida justo cuando más necesitaba que le demostrara que lo amaba a pesar de todo. Y él murió sin que yo tuviera la oportunidad de decirle que lo sentía, sin que pudiera abrazarlo y agradecerle por todos los sacrificios que hizo por mí y que yo nunca valoré hasta que fue demasiado tarde». Vi sorpresa genuina en su cara atravesar el dolor y las lágrimas. ¿Tú también trataste mal a tu papá? Igual o peor que como tú me trataste a mí,
Admití sintiendo el peso de esa verdad como una piedra en el pecho. Por eso entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste. El éxito te cegó, te hizo sentir superior, te convenció de que la educación universitaria y los contactos importantes valían más que la sabiduría ganada con sudor y sacrificio. Yo pasé por exactamente lo mismo hace 40 años. La diferencia es que mi padre no tuvo la oportunidad de enseñarme la lección que yo necesitaba aprender. Murió antes de poder hacerlo. Pero yo todavía estoy vivo, y tú todavía tienes tiempo de cambiar, de crecer, de convertirte en el hombre que sé que puedes ser. Rodrigo apretó mi mano con fuerza desesperada, como un niño asustado aferrándose a su padre en medio de una tormenta. ¿Qué va a pasar ahora? Los documentos dicen que recuperaste todas las acciones. ¿Vas a echarme de la empresa? ¿Vas a quitarme todo como yo intenté quitártelo a ti? Negué con la cabeza y por primera vez en días sentí algo parecido a una sonrisa formándose en mis labios cansados. No, mío. No voy a echarte. Pero tampoco voy a regalarte de vuelta lo que perdiste por tu arrogancia. Vas a tener que ganártelo de nuevo, pero esta vez de la manera correcta. Vas a empezar desde abajo, como supervisor de planta, aprendiendo cada proceso, conociendo a cada trabajador por su nombre, entendiendo qué significa realmente construir algo con tus propias manos. Vas a trabajar turnos dobles si hace falta, vas a sudar, vas a cansarte, vas a sentir cómo te duelen los músculos de tanto trabajar. Y cuando demuestres que entendiste la lección, cuando me pruebes que has recuperado la humildad que perdiste en el camino, entonces, y solo entonces, comenzaremos a hablar de darte responsabilidades mayores. Vi esperanza mezclarse con el dolor en su expresión. ¿De verdad me darías otra oportunidad después de cómo te traté? Rodrigo, yo le di segunda oportunidad a docenas de personas durante 40 años. Le presté dinero a quien nadie más le prestaba, le di trabajo a quien nadie más contrataría, le ayudé a levantar negocios quebrados cuando todos los demás ya habían abandonado. ¿Cómo no voy a darle una segunda oportunidad a mi propio hijo? Pero tiene que ser bajo mis términos, con mis reglas, y con la comprensión clara de que el respeto no se compra con títulos universitarios ni se hereda con apellidos, se gana con acciones, con humildad, con trabajo honesto. Me levanté de mi silla y rodeé la mesa hasta quedar de pie junto a él, y por primera vez en años, quizás en décadas, mi hijo se levantó y me abrazó con la misma fuerza desesperada con que me abrazaba cuando era niño y tenía pesadillas. Sentí sus lágrimas mojando mi camisa, sentí como su cuerpo temblaba con sollozos que parecían venir desde lo más profundo de su alma, y yo también lloré porque finalmente, después de tanto dolor y tanta distancia, estábamos encontrando el camino de vuelta el uno al otro. Voy a demostrarte que puedo cambiar, papá, susurró contra mi hombro. Voy a hacerte sentir orgulloso de verdad esta vez, no con logros vacíos, sino con la persona en la que me voy a convertir. Ya estoy orgulloso, mijo, le respondí abrazándolo más fuerte. Porque reconocer tus errores y estar dispuesto a cambiar requiere más valor que cualquier título universitario. Los dos tuvimos que crecer hoy. Yo tuve que aprender a poner límites y tú tuviste que aprender humildad. Esa es la verdadera lección. Han pasado 6 meses desde aquel almuerzo en la parroquia que cambió todo para siempre, y esta mañana de sábado me levanté temprano como siempre hago desde hace 60 años y manejé hasta la fábrica, aunque oficialmente ya no trabajo los fines de semana porque mi cuerpo de 72 años finalmente me está cobrando factura de 40 años de trabajo doble. Cuando llegué al estacionamiento a las 7 de la mañana, todavía oscuro y frío con esa niebla característica de Guanajuato que hace que todo se vea borroso y misterioso, vi una camioneta vieja Ford que reconocí inmediatamente. Era la de Rodrigo, pero no la camioneta nueva modelo último año que conducía antes, sino una camioneta usada de 10 años que compró hace 3 meses cuando vendió su BMW para donar el dinero a un fondo de becas para hijos de trabajadores de la fábrica. Entré por la puerta lateral que casi nunca uso y caminé silenciosamente hasta el piso de producción, y lo que vi me llenó los ojos de lágrimas que esta vez eran de orgullo puro y genuino. Ahí estaba mi hijo, vestido con overol azul manchado de aceite y grasa, arrodillado junto a don Ramiro, nuestro mecánico más viejo de 65 años, los dos con las cabezas metidas dentro de una máquina descompuesta, hablando en voz baja sobre pistones y válvulas con el respeto mutuo de dos hombres que saben que el conocimiento verdadero no viene de libros sino de experiencia. Rodrigo llevaba 6 meses trabajando en cada departamento de la fábrica,
desde el almacén hasta mantenimiento, desde corte hasta empaque, aprendiendo cada proceso con la humildad de un aprendiz y no con la arrogancia de un heredero. Los trabajadores que antes lo veían con desconfianza y resentimiento ahora lo saludaban por su nombre, compartían con él sus tortas en el descanso, le enseñaban trucos que habían aprendido en 30 años de experiencia. La semana pasada, Rosa, una de nuestras costureras más antiguas que lleva 25 años en la empresa, vino a mi oficina llorando de emoción para decirme: «Don Rogelio, su hijo me preguntó cómo estaba mi nieto que tiene leucemia, y cuando le conté que necesitábamos dinero para los tratamientos, él organizó una colecta entre todos los empleados y añadió de su propio bolsillo lo que faltaba para completar. Su hijo recuperó su corazón, don Rogelio. Recuperó su alma». Me quedé parado en la sombra observando a Rodrigo trabajar junto a don Ramiro durante 10 minutos completos, y entendí que la lección no era solo para él, era para mí también, era para todos nosotros que alguna vez hemos juzgado el valor de una persona por su apariencia externa, por su ropa, por su educación formal, por los títulos impresos en papeles caros que cuelgan en paredes elegantes. Todos tenemos imperios invisibles, construcciones silenciosas que hemos levantado con sacrificios que nadie ve, con decisiones dolorosas que nadie conoce, con actos de bondad que no publicitamos en redes sociales ni presumimos en fiestas. Mi padre Eusebio tenía un imperio invisible de dignidad y trabajo honesto que yo no pude ver hasta que fue demasiado tarde. Yo construí un imperio invisible de propiedades y ayuda silenciosa que mi hijo desconocía completamente. Y ahora Rodrigo está construyendo su propio imperio invisible de humildad recuperada y conexiones humanas genuinas que ningún MBA puede enseñar. La verdadera tragedia no es que tengamos estos imperios invisibles, la tragedia es que pasamos la vida entera sin ver los imperios invisibles de otros, juzgando a la gente por lo que aparentan ser en lugar de por quienes realmente son cuando nadie los está mirando. ¿Cuántas veces despreciamos al mesero sin saber que trabaja 3 empleos para mantener a su madre enferma? ¿Cuántas veces ignoramos a la señora de limpieza sin saber que tiene un doctorado pero emigró de su país huyendo de la violencia? ¿Cuántas veces subestimamos al albañil sin saber que está construyendo un futuro para sus hijos con cada ladrillo que coloca? Caminé hacia donde estaban trabajando y carraspeé suavemente para anunciar mi presencia. Rodrigo levantó la vista, su cara manchada de grasa pero sus ojos brillando con una luz que no había visto en años, y me sonrió con esa sonrisa genuina del niño que alguna vez fue. «Buenos días, papá», me dijo poniéndose de pie y limpiándose las manos en un trapo sucio. «Don Ramiro me está enseñando cómo ajustar los tiempos de la máquina número 7. ¿Sabías que él diseñó un sistema hace 20 años que aumentó nuestra producción en un 15%, pero nunca lo reportó oficialmente porque pensaba que nadie le iba a hacer caso?» Miré a don Ramiro, ese hombre callado que había trabajado para mí durante 30 años y del cual yo sabía su nombre y poco más, y sentí vergüenza de mi propia ignorancia. «No, no lo sabía», admití honestamente. «Pero me gustaría que me lo explicaras, don Ramiro, si tienes tiempo». Y ahí, en el piso frío de la fábrica con olor a aceite y metal, los 3 nos sentamos en unos bancos viejos mientras don Ramiro nos explicaba con voz tímida pero orgullosa su sistema ingenioso, y yo aprendí que después de 40 años siendo dueño de esta empresa, todavía tenía imperios invisibles por descubrir entre las personas que veía todos los días pero que nunca realmente había visto. Si después de escuchar la historia de don Rogelio y su hijo Rodrigo sientes que hay alguien en tu familia, en tu trabajo o en tu vida a quien no has visto realmente, no esperes 40 años como él, no esperes hasta que sea demasiado tarde como le pasó con su padre Eusebio. Cuéntame en los comentarios, ¿hay alguien en tu vida que has subestimado sin conocer realmente su historia? ¿Qué imperios invisibles crees que existen a tu alrededor pero que no has podido ver porque estás demasiado ocupado juzgando apariencias? A veces la persona más sabia es la que parece más simple, la más poderosa es la que viste más humilde, la más valiosa es la que nunca presume sus logros. No olvides suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que el verdadero valor de una persona no está en lo que muestra sino en lo que construye en silencio. Porque este abuelo tiene muchas más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa, no cuánto tienes, sino cuánto das, no qué aparentas, sino quién eres cuando nadie te está mirando, no cuánto sabes, sino cuánto estás dispuesto a aprender de quienes considerabas inferiores. Y recuerda siempre, todos, absolutamente todos, tenemos imperios invisibles. La pregunta no es si existen, la pregunta es si alguna vez te tomarás el tiempo de verlos.